Cuando Guadalupe Lupita Vargas entró al despacho de la Hacienda Domínguez con su uniforme azul de mezclilla rasgado en el hombro derecho y una mancha de leche derramada sobre el pecho, llevando a su hija de 8 meses en brazos porque no tenía con quién dejarla, Rafael Domínguez Castillo se levantó de su sillón de piel con una única intención: descartar a esa candidata tan inapropiada en menos de 30 segundos. Ya había entrevistado a 17 mujeres esa semana, todas inadecuadas, demasiado lentas, demasiado informales, demasiado humildes. Su nuevo jefe de personal insistía en que estaba siendo cruel. Él no estaba de acuerdo. Él lo llamaba tener estándares, pero cuando los ojos de Lupita encontraron los suyos, algo imposible sucedió. Por 3 segundos que parecieron 3 siglos, Rafael Domínguez Castillo no vio a la empleada humilde con uniforme rasgado y un bebé en brazos. Vio a Guadalupe de Castilla, 23 años, vestido blanco de seda bordado en hilos de oro, una corona de rubíes y perlas descansando sobre cabellos negros trenzados con listones rojos. El salón virreinal iluminado por 1000 velas de cera de abeja, música de laúd resonando en paredes de piedra, y esos mismos ojos color miel mirándolo con un reconocimiento que trascendía la razón. Él parpadeó. La visión se desvaneció como humo. Volvió a ver el uniforme rasgado, el bebé lloriqueando, la mujer asustada frente a él, pero el escalofrío que recorrió sus huesos desde la base de la columna hasta la nuca permaneció. Y con él, una certeza tan absurda como innegable. Yo conozco a esta mujer desde hace 500 años. Si alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer, si alguna vez has mirado a los ojos de un extraño y sentido un déjà vu tan fuerte que tu corazón se aceleró sin explicación, entonces entenderás lo que sucedió en ese momento. Y si nunca lo has sentido, esta historia te hará cuestionar todo lo que crees sobre el tiempo, la memoria y el destino. Rafael Domínguez Castillo tenía 42 años y no creía en coincidencias. Él construyó un imperio hotelero internacional basado en datos, métricas y previsibilidad. Se divorció hace 5 años de forma racional, cuando los números de la relación dejaron de tener sentido. Despidió a gerentes incompetentes sin remordimiento. Cerró hoteles no lucrativos sin titubear. Él era un hombre de lógica absoluta. Por eso mismo, cuando su boca dijo «estás contratada», contra toda lógica, contra todos los protocolos de RH, contra la evidencia visual de que aquella mujer estaba claramente en situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, la parte racional de su cerebro gritó en pánico. «¿Qué acabas de hacer?». Lupita parpadeó, sorprendida. El bebé en sus brazos sollozó. «¿Está seguro?». Su voz era suave pero firme. No tenía el tono de súplica que Rafael esperaba. Tenía dignidad, como si estuviera acostumbrada a ser escuchada, como si, en algún momento de su vida, la gente se hubiera inclinado cuando ella hablaba. «Lo estoy». Rafael no lo estaba, pero las palabras salieron con convicción. «Empiezas el lunes, a las 6 de la mañana. ¿Vives lejos?». Lupita vaciló. «Vivo en el coche, por ahora», lo dijo mirándolo directamente a los ojos, sin vergüenza, solo como un hecho. «Luna y yo dormimos en el estacionamiento de Bodega Aurrera. El guardia nos deja porque compro pañales allí. Pero es seguro». Rafael sintió algo extraño en el pecho. No era lástima, era rabia. ¿Rabia de qué? Él no sabría decir. «Te vas a quedar a vivir aquí,
Hay un cuarto de servicio en la parte de atrás. No se usa. Tiene baño propio, pequeño, pero él se detuvo, dándose cuenta de que estaba justificando. ¿Justificando para quién? Te lo quedas mientras trabajes aquí. Los ojos de Lupita se llenaron de agua, pero ninguna lágrima cayó. Ella simplemente asintió una vez, erguida, postura perfecta. Como una reina aceptando un tributo. Gracias, don Rafael. Rafael. ¿Cómo? Llámame Rafael. Ella sostuvo su mirada por 2 segundos. Entonces asintió nuevamente. Rafael. Y cuando ella dijo su nombre, él tuvo la sensación física de haber escuchado aquello 1000 veces antes. En otro lugar, en otra lengua, en otra vida. Guadalupe Lupita Vargas tenía 29 años y 3 trabajos. Limpiaba oficinas de las 10 de la noche a las 4 de la mañana. Lavaba platos en un restaurante de las 6 de la mañana a la 1 de la tarde. Cuidaba de 2 ancianos a las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Dormía en el coche con Luna de las 8:30 a las 9:30 de la noche. Después comenzaba todo nuevamente. Fue despedida de su último empleo como empleada doméstica porque la patrona dijo que era demasiado pobre. El uniforme que Lupita usaba era viejo y comenzó a rasgarse. La patrona ofreció comprar uno nuevo y descontarlo de su salario en 6 partes. Lupita se negó porque necesitaba el dinero completo para pañales y leche. La patrona la despidió por falta de presentación profesional. Lupita guardó el uniforme rasgado. Era el único que tenía. Y cuando vio el anuncio de empleo en la Hacienda Domínguez, ella vistió ese uniforme. Tomó a Luna en brazos porque la vecina que la cuidaba de gratis desapareció sin avisar. Y fue a la entrevista esperando ser humillada y descartada. En vez de eso, fue contratada y recibió vivienda aquella noche. Cuando acostó a Luna para dormir en la cuna improvisada, hecha con cajones forrados de toallas en el cuarto de servicio que olía a lavanda y tenía sábanas limpias y una ventana con mosquitero, Lupita lloró en silencio por primera vez en 8 meses. No de tristeza, de algo que ella no conseguía nombrar. Algo parecido con reconocimiento, como volver a casa después de 500 años perdida. Las primeras 2 semanas fueron extrañas. Rafael Domínguez Castillo tenía el hábito de trabajar hasta tarde en la oficina del 3er piso de la hacienda. Alrededor de las 11 de la noche, él bajaba a buscar café. Y siempre, encontraba a Lupita limpiando algo. Ella limpiaba con método, no como las otras empleadas que él tuvo. Ella limpiaba como quien ejecuta un ritual. Movimientos precisos, nada desperdiciado. Y la postura, siempre erguida, incluso agachada limpiando el rodapié. La espalda permanecía recta. Mentón elevado en la 5ª noche. Rafael se detuvo en el umbral de la puerta del comedor y solo observó. Lupita estaba arreglando flores en un jarrón de cristal. Rosas rojas que el jardinero había dejado por la mañana. Ella las disponía en un patrón específico. 3 rosas altas al centro, 5 medianas en círculo alrededor, 7 bajas en el borde. Giraba el jarrón a cada inserción, verificaba ángulos con mirada crítica. Cuando terminó, dio un paso atrás e inclinó la cabeza. Satisfecha, Rafael sintió un escalofrío. Aquel arreglo. Él ya había visto aquel arreglo. ¿Dónde? ¿Tú? ¿Aprendiste eso dónde? Él preguntó, con voz ronca. Lupita giró, sorprendida. No lo había visto allí. ¿Aprender qué, don Rafael? El arreglo de las flores es específico. Ella miró hacia el jarrón. Confusa, no sé. Yo solo.
Sentí que debería ser así. ¿Está mal? No, está perfecto, antiguo, pero perfecto. Lupita sonrió levemente. Mi abuela decía que yo tenía alma vieja, que ya había vivido antes. Rafael se congeló. ¿Ella también? ¿El qué? Nada. Don Rafael se volteó para salir. Luego se detuvo. ¿Guadalupe? Sí. ¿Tienes alguna señal de nacimiento? La pregunta salió sin pensar. Invasiva, inadecuada. Él esperaba que ella se ofendiera. En vez de eso, ella alzó la muñeca derecha y jaló la manga del uniforme azul de mezclilla. Sí, aquí tengo una. La gente dice que parece una coronita. Rafael cruzó el cuarto en 4 pasos largos. Tomó la mano de Lupita antes de pensar si debía hacerlo. El toque fue eléctrico. Ambos jadearon. Pero don Rafael no la soltó. Él miró fijamente la muñeca de ella y lo vio. Una marca de nacimiento en tono marrón claro, de forma inequívoca. 3 puntas, base circular, una coronita estilizada, exactamente como había soñado la noche anterior. Y la anterior, y todas las noches desde que la conoció. ¿Cómo es que? Susurró. ¿Cuándo te salió esto? Nací con ella. Guadalupe Vargas miraba fijamente la mano de él sosteniendo la suya. Está temblando, don Rafael. Él estaba temblando. Soltó la mano de ella como si quemara. Lo siento. Yo. Retrocedió. ¿Me recuerdas a alguien? ¿Alguien? ¿De dónde? Don Rafael miró los ojos color miel de ella. Y casi dice la verdad absurda. De Toledo, de 1525, de una vida que no viví, pero que puedo recordar cuando te miro. En vez de eso, dijo, «Buenas noches, Guadalupe», y subió las escaleras prácticamente corriendo. Aquella noche, a las 3 de la mañana, don Rafael Domínguez Castillo estaba sentado en el suelo de su despacho con la laptop abierta y 15 pestañas de búsqueda abiertas. Todas sobre el mismo asunto. Marcas de nacimiento en forma de corona. Realeza española, siglo XVI. Infantas de Castilla 1500-1550. Toledo, historia, reencarnación. Él se estaba volviendo loco. Estaba seguro. Pero cuando tecleó Infanta Guadalupe de Castilla 1525 y apretó Enter, lo que apareció en la pantalla hizo que su corazón se detuviera. Un único resultado. Un artículo académico de 1987. Universidad de Salamanca. Tesis doctoral en Historia Medieval. Título: Mujeres olvidadas de la corte de Carlos V. El caso de la infanta Guadalupe de Castilla y el escándalo de 1525. Don Rafael hizo clic. La tesis tenía 240 páginas. Él leyó las primeras 10 sin respirar. Infanta Guadalupe de Castilla, nacida en 1502. Hija del rey Fernando III de Toledo, una de las cortes menores pero prestigiadas de la España preunificación. Prometida en matrimonio al duque Heinrich von Salzburg a los 16 años. Como parte de una alianza entre el Sacro Imperio Romano Germánico y los reinos españoles. El matrimonio fue pospuesto 7 veces por razones no documentadas. En marzo de 1525, a los 23 años, la infanta finalmente sería casada. La ceremonia estaba marcada para el día 4 de marzo en la Catedral de Toledo. En la noche del día 3 de marzo, la infanta desapareció del palacio. Fue encontrada 30 horas después en una posada a 80 kilómetros de Toledo, acompañada de Rafael de Santos.
siervo personal promovido a guardia real 3 años antes después de salvar la vida de ella de un intento de envenenamiento. Ambos fueron capturados, llevados de vuelta a Toledo. El edicto real fue claro: traición a la corona, conspiración para romper una alianza internacional. Rafael de Santos fue ejecutado por decapitación el 8 de marzo de 1525 en la plaza pública de Toledo. La infanta Guadalupe de Castilla fue enviada al convento de Santa Clara para penitencia perpetua. Ella murió 3 meses después. El certificado de defunción registra: muerte por inanición voluntaria. Don Rafael Domínguez Castillo cerró la laptop con la mano temblorosa. Tomó el teléfono. Marcó el número que solo usaba en emergencias. Contestaron al 5.º timbrazo. Una voz ronca de sueño. Aquí el padre Ignacio. Si es emergencia espiritual, hable. Si es para pedir donativo, llame después de las 9. Padre, soy yo. Rafael. Silencio. Rafael Domínguez Castillo. ¿Sabe qué hora es? 3:27 de la mañana. Un suspiro profundo del otro lado. ¿Qué pasó? ¿Alguien murió? No. Don Rafael miró por la ventana del despacho. Allá abajo, la luz del cuarto de servicio aún estaba encendida. Creo que alguien. Regresó. El padre Ignacio guardó silencio por 5 segundos. Después dijo solamente: estaré ahí en 40 minutos. Prepara café fuerte, y colgó. Don Rafael bajó a la cocina 20 minutos después. Preparó café en una cafetera italiana. Tomó 2 tazas de porcelana. Se sentó en la mesa de comedor de caoba para 12 personas y esperó solo en la penumbra. No percibió cuando Guadalupe entró en la cocina. No ha dormido, dijo ella suavemente. Él giró. Ella estaba en pijama sencillo, pantalón de pants gris y camiseta blanca, cabello suelto, sin maquillaje. Y aún así, don Rafael vio por un segundo la corona de rubíes. Parpadeó. La corona desapareció. Trabajo. Mintió él. Guadalupe miró la cafetera. ¿Puedo? Claro. Ella sirvió café en una de las tazas. Tomó un sorbo. Cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. ¿Usted prepara el café cómo? Se detuvo. Como alguien que yo conocí. ¿Quién? No sé. Ella limpió sus ojos rápidamente. Perdón, yo tengo estos momentos desde que llegué aquí, como si recordara cosas que nunca sucedieron. ¿Cómo que? Ella vaciló. Va a pensar que estoy loca. No lo haré. Guadalupe respiró hondo. Soñé con usted antes de conocerlo, 3 semanas antes de la entrevista. Soñé que usted usaba armadura y que moría en mis brazos, y yo juraba que lo encontraría de nuevo. Don Rafael dejó caer la taza. Esta se hizo añicos en el suelo en 7 pedazos, pero ninguno de los dos se movió para recoger los fragmentos. Ellos solo se miraron fijamente a través de la mesa de caoba, separados por 500 años y por lo imposible, hasta que el timbre sonó. El padre Ignacio había llegado. El padre Ignacio Mendoza tenía 68 años, doctorado en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y segundo doctorado en historia medieval por la Universidad de Salamanca. Él fue consejero espiritual de don Rafael desde que éste tenía 16 años, justo después de la muerte de su padre en un accidente de coche. Don Rafael confiaba en 3 personas en el mundo entero. El padre Ignacio era una de ellas. Por eso, cuando abrió la puerta y vio el rostro del padre a las 4:10 de la mañana, no necesitó explicar mucho. Está pálido.
El padre Ignacio entró sin ceremonia. Huele a café quemado y desesperación existencial. ¿Dónde está la emergencia espiritual? Don Rafael apuntó hacia la cocina. El padre Ignacio caminó hasta allá. Se detuvo en el marco de la puerta. Guadalupe estaba agachada, recogiendo los pedazos de porcelana del suelo. Cuando alzó el rostro y vio al padre, se quedó inmóvil. Solo lo miró con aquellos ojos color miel. Y el padre Ignacio, hombre de fe inquebrantable y escepticismo académico igualmente sólido, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Buenos días», dijo cuidadosamente. «Soy el padre Ignacio. ¿Usted es?» «Guadalupe». Ella se levantó, sosteniendo los fragmentos en una mano. «Guadalupe Vargas. Trabajo aquí». «Mucho gusto, señorita Vargas». El padre miró a don Rafael. «¿Puedo hablar con usted en privado?» Don Rafael asintió. «Guadalupe, puedes descansar. Es muy temprano». Ella vaciló. Miró a los dos hombres. Después asintió y salió de la cocina en silencio. Cuando sus pasos se perdieron en el pasillo, el padre Ignacio se volteó hacia don Rafael. «Ella tiene los ojos de la infanta». Don Rafael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Usted también lo vio?» El padre Ignacio fue hasta la mesa. Jaló una silla y se sentó pesadamente. «Don Rafael, he pasado 40 años estudiando la historia de la Iglesia Católica en la España del siglo XVI. 15 de esos años enfocado específicamente en la corte de Carlos V y en las cortes regionales de Castilla y Aragón. Escribí mi tesis doctoral sobre iconografía religiosa en retratos de la realeza española entre 1500 y 1550. Y ¡boom! Hay exactamente 3 retratos conocidos de Guadalupe de Castilla. Uno está en el Museo del Prado en Madrid, otro en el Vaticano, el tercero en el Museo Provincial de Toledo. Yo he visto los 3 personalmente. He estudiado cada pincelada, cada detalle. El padre Ignacio miró fijamente a don Rafael. Esa mujer tiene el rostro de ella, no parecido, idéntico. Don Rafael se sentó en la silla de al lado. Contó todo, la visión en el primer encuentro, los sueños, la marca de nacimiento, el arreglo de flores, la investigación a las 3 de la mañana, la tesis académica y el sueño de ella, que yo moría en armadura en sus brazos. Cuando terminó, el padre Ignacio quedó en silencio por 2 minutos completos. Después dijo apenas: «Necesito ver el arreglo de flores». Don Rafael lo llevó hasta el comedor. El florero de cristal todavía estaba allí, intocado. Rosas rojas en un patrón específico, 3 altas, 5 medianas, 7 bajas. El padre Ignacio se paró a 3 metros de distancia del florero. Se puso pálido. «Don Rafael, ese arreglo, lo sé, es antiguo, pero como ella. No es solo antiguo». El padre se acercó despacio, como si el florero fuera una bomba a punto de explotar. «Ese es el arreglo floral oficial de la corte de Carlos V, un código específico usado solo por la realeza y la alta nobleza española en el siglo XVI. 3 rosas altas simbolizan la Santísima Trinidad, 5 medianas simbolizan las 5 llagas de Cristo, 7 bajas simbolizan los 7 sacramentos. ¿Y cómo alguien sabría de eso hoy? Nadie». El padre Ignacio tocó uno de los pétalos con reverencia. Ese conocimiento se perdió hace 400 años. Solo lo sabemos porque hay registros escritos en archivos de la Iglesia y descripciones en inventarios de banquetes reales. Pero nunca he visto a nadie
hacer el arreglo. Solo dibujos, descripciones. Él volteó hacia don Rafael. ¿Cómo lo sabía ella? Don Rafael no tenía respuesta. El padre Ignacio respiró hondo. ¿Quiere mi opinión teológica o mi opinión de historiador? Ambas. Teológicamente, reencarnación no es doctrina católica oficial, pero hay debates, textos apócrifos, tradiciones místicas que la Iglesia nunca ha confirmado ni negado completamente. Y hay casos raros, documentados, de personas que recordaban vidas pasadas con detalles imposibles de saber. Y como historiador, estoy viendo evidencias que no puedo explicar con ciencia o razón. ¿Qué debería hacer uno en estos casos? El padre miró directamente a los ojos de don Rafael. Buscar más evidencias. Si ella es quien usted cree que es, habrá más. Mucho más. Don Rafael asintió lentamente. El Museo de Toledo. Usted dijo que tiene un retrato de ella ahí. Tengo una foto. El padre Ignacio sacó su celular. La tomé hace 3 años para una investigación. Déjeme. Revisó el aparato. Después volteó la pantalla hacia don Rafael. La imagen mostraba una pintura al óleo de 1524. Fondo dorado, vestido blanco y rojo, una corona pequeña de rubíes y un rostro joven, ojos color miel, mirando directamente al observador con una expresión serena y triste al mismo tiempo. Guadalupe Vargas podría haber posado para ese retrato la semana pasada. Don Rafael sintió un mareo. Necesito ir a Toledo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué va a hacer cuando consiga más pruebas, don Rafael? El padre guardó el celular. Digamos que descubre que ella es, de hecho, la reencarnación de Guadalupe de Castilla, y usted es la reencarnación de Rafael de Santos. ¿Y entonces se lo va a contar? ¿Va a arriesgarse a asustarla? ¿A hacerla pensar que está loca? No lo sé. Don Rafael se pasó las manos por el rostro. Solo sé que desde que ella entró por esa puerta, siento como si hubiera despertado de un sueño de 500 años, como si finalmente hiciera sentido porque nunca me conecté con nadie. ¿Por qué mi matrimonio fracasó? ¿Por qué siempre sentí que me faltaba algo? Él miró al padre. Ella es lo que faltaba. El padre Ignacio suspiró. Entonces, rece. Porque si esto es real, don Rafael, ustedes dos están a punto de revivir algo que terminó en tragedia, y las tragedias tienen la tendencia de repetirse. Don Rafael quedó en silencio. A menos que cambie el final. Eso. El padre se levantó. A menos que cambie el final. En los 3 días siguientes, don Rafael Domínguez Castillo se transformó en un hombre obsesionado. Canceló reuniones, delegó decisiones. Se encerró en su despacho investigando compulsivamente cada fragmento de información sobre Guadalupe de Castilla y Rafael de Santos. Descubrió que el edicto de ejecución de Rafael de Santos todavía existía en el archivo de la Catedral de Toledo, el documento original, firmado por el rey Fernando III personalmente. Descubrió que el convento de Santa Clara, donde la infanta murió, todavía existía, transformado en museo en 1890. Y descubrió algo que lo hizo reservar un pasaje de avión para Toledo inmediatamente. El Museo Provincial de Toledo estaba haciendo una exposición especial. Título: Mujeres olvidadas de la realeza de Castilla. Duración: solo 2 meses. Pieza central: retrato restaurado de Guadalupe de Castilla.
nunca exhibido públicamente antes debido a su estado de conservación. Ahora restaurado, disponible para visitación. Don Rafael embarcó en el vuelo de las 7 de la mañana sin avisar a nadie. Guadalupe percibió que algo había cambiado. Don Rafael estaba distante, educado, pero distante. Evitaba estar en la misma sala que ella. Cuando necesitaba decirle algo, le mandaba un mensaje. Cuando se cruzaban en el pasillo, él desviaba la mirada. Ella no entendía por qué. ¿Qué crees que pasó? La pregunta vino de Lourdes, la cocinera de la hacienda desde hacía 15 años, la única otra empleada que vivía allí. Guadalupe estaba lavando los trastes en la cocina a las 9 de la noche, mientras Luna dormía en el carrito al lado. No sé, creo que hice algo mal. Tonterías. Lourdes cortaba cebollas para la cena del día siguiente. Ese hombre está diferente desde que usted llegó. Más humano, menos robot. Sea lo que sea que hizo, funcionó. No parece que funcionó. Apenas me mira ahora. Lourdes dejó de cortar. Miró a Guadalupe con una expresión extraña. Usted no se da cuenta, ¿verdad? ¿De qué? De la forma en que él la mira cuando cree que nadie está viendo. Como si usted fuera la única persona real en el mundo. Como si todos los demás fueran fantasmas y solo usted tuviera color. Guadalupe sintió un calor subir por su cuello. Me está imaginando cosas. Trabajo aquí desde hace 15 años, mija. Lo vi casarse, lo vi divorciarse, lo vi con decenas de mujeres en estos años, todas lindas, todas ricas, todas tratando de amarrarlo. Ninguna lo logró. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ninguna de ellas logró que te mirara como te mira a ti, como si te reconociera. Reconociera que... Lourdes volvió a cortar cebollas, algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Don Rafael llegó a Toledo a las 2:30 de la tarde. Fue directo al Museo Provincial. La exposición Mujeres Olvidadas ocupaba una ala entera del segundo piso. 15 retratos, 15 mujeres, todas de la realeza española del siglo XVI. Todas olvidadas por la historia oficial, y en el centro del salón, iluminado por una luz especial, protegido por un vidrio antirreflejante, estaba el retrato de Guadalupe de Castilla. Don Rafael se detuvo a 5 metros de distancia. Respiró hondo, dio 3 pasos. Se detuvo nuevamente. El retrato tenía 1,5 metros de altura, óleo sobre madera. Fondo dorado desgastado por el tiempo, pero aún brillante. Vestido blanco de seda con bordados rojos y dorados. Corona pequeña de rubíes apoyada sobre cabellos negros sueltos. Y el rostro, Madre Santísima. El rostro era de Lupita Vargas, no solo parecido, idéntico. La misma curva del mentón, la misma forma de los ojos almendrados. La misma pequeña cicatriz en el canto derecho de la ceja que don Rafael había notado en Lupita durante la segunda semana de ella en la hacienda. Y había más. La infanta en el retrato sostenía una rosa roja en la mano izquierda. La mano derecha descansaba en el regazo y en la muñeca derecha, visible contra la manga blanca del vestido. Había una marca oscura pintada con detalles precisos. Don Rafael se acercó hasta que su nariz casi tocó el vidrio protector. La marca en la muñeca de la infanta tenía forma de corona. 3 puntas, base circular, idéntica a la marca de nacimiento de Lupita Vargas. Don Rafael sacó una foto con el celular. Después sacó 5 más, diferentes ángulos. Close-up en la muñeca,
close-up en el rostro. Después leyó la placa informativa al lado del retrato. Infanta Guadalupe de Castilla, nacida en 1502, fallecida en 1525. Hija de Fernando III, rey de Toledo. Retrato encomendado en 1524 con motivo de su compromiso con el duque Heinrich von Salzburg. Artista, Diego Velázquez el Joven. No confundir con el famoso Diego Velázquez del siglo XVII. Nota histórica. La infanta falleció un año después de este retrato en circunstancias trágicas relacionadas con un escándalo amoroso con un sirviente de la corte. Los detalles fueron suprimidos por orden real. Don Rafael fotografió la placa también. Después salió del museo tambaleándose como un borracho. Se sentó en una banca de la plaza frente a la Catedral de Toledo. Llamó al padre Ignacio. Tenía usted razón. ¿Sobre qué? Sobre todo. Don Rafael miró la foto en el celular. Es ella. Padre, tengo pruebas. ¿Qué va a hacer? Voy a volver. Voy a mostrarle a ella. Rafael. La voz del padre se puso seria. Tenga cuidado. Verdades como esta pueden destruir a las personas. Pueden hacer que alguien cuestione su sanidad, su identidad, su realidad. Lo sé. Pero ella merece saberlo. Si estoy en lo cierto, ella ha pasado 500 años buscándome también, incluso sin saberlo conscientemente. Entonces muéstrele, pero con delicadeza, y prepárese para que no le crea, o peor, para que le crea y entre en pánico. Don Rafael colgó. Reservó un pasaje de vuelta a la Ciudad de México en el vuelo de las 7 de la noche. Y mientras esperaba en el aeropuerto de Toledo, recibió un mensaje de Lourdes. Patrón, Lupita está preguntando si está todo bien con usted. Dice que salió sin avisar. Está preocupada. Don Rafael miró el mensaje por 30 segundos. Después digitó, dile que estoy bien. Llego mañana temprano. Necesito hablar con ella. Algo importante. Envió. 3 puntitos aparecieron. Lourdes escribiendo. Ella quiere saber si hizo algo mal. El corazón de don Rafael se apretó. Dile que no. Dile que ella hizo todo bien. Todo absolutamente bien. Por primera vez en 500 años. Envió y apagó el teléfono. Cuando embarcó en el vuelo de vuelta, don Rafael Domínguez Castillo tenía 147 fotos de Toledo en el celular. El retrato de la infanta desde todos los ángulos, la placa informativa, la fachada del museo, la catedral, el convento de Santa Clara y una certeza absoluta que lo aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Había reencontrado a la mujer que amó hace 500 años. Ahora necesitaba convencerla de eso, sin que ella pensara que estaba loco. ¿Qué pasaría si descubrieras que alguien que acabas de conocer es en realidad alguien que perdiste hace siglos? ¿Lo contarías? ¿Mostrarías las pruebas? ¿Arriesgarías a que te llamen loco? ¿O guardarías el secreto y vivirías con el peso de saber algo que la otra persona no sabe? Don Rafael aterrizó en la Ciudad de México a las 6:15 de la mañana. Fue directo a casa. Lupita estaba en la cocina preparando café cuando él entró. Ella se giró. Vio la maleta de él, la barba sin afeitar, los ojos rojos de no dormir. ¿Viajó usted? Fui a Toledo, España. Sí. ¿Por qué? Don Rafael colocó la maleta en el suelo. Sacó el celular del bolsillo. Abrió la galería de fotos. Seleccionó la mejor foto del retrato de la infanta Guadalupe. Giró la pantalla hacia ella. Por esto. Lupita miró la pantalla. Se quedó inmóvil. 3 segundos. 5. 10.
El plato que sostenía se le resbaló de los dedos, cayó al suelo de mármol. Se hizo añicos en 23 pedazos, pero ella no desvió la mirada de la foto. Su voz salió trémula, casi inaudible. Esa soy yo. No, don Rafael dio un paso adelante. Es usted. Hace 500 años, Lupita finalmente desvió la mirada de la pantalla. O lo miró a él. Había lágrimas en sus ojos color miel. Esto es una locura, lo sé, pero mire su muñeca. Don Rafael amplió la foto. Mire la marca. Lupita miró. Después levantó su propia muñeca derecha. La colocó lado a lado con la imagen en la pantalla. La marca de nacimiento de ella era idéntica a la marca pintada en el retrato de 500 años atrás. Ella comenzó a temblar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Algunas historias parecen imposibles hasta que ves las pruebas. Algunas conexiones desafían toda lógica. Y hay gente que va a pausar ahora, a procesar esto, a intentar decidir si cree o no. Pero la verdad no necesita de tu creencia para existir. Ella simplemente existe. Don Rafael tomó la mano de ella. Cuidadosamente, esperando que ella retrocediera. Ella no retrocedió. Lupita, necesito mostrarte algo, más cosas. ¿Estás lista? ¿Para qué? Para descubrir quién fuiste. ¿Quiénes fuimos nosotros? Lupita miró la mano de él sosteniendo la suya, y cuando sus dedos se tocaron completamente, piel contra piel, algo sucedió. La cocina desapareció. Toledo, 3 de marzo de 1525. Jardín del Palacio. Noche sin luna. Olor a jazmín y rosas. Sonido de una fuente de piedra vertiendo agua. Frío del invierno español cortando la piel. Guadalupe de Castilla, 23 años. Vestido de dormir blanco cubierto por una capa de terciopelo rojo. Una corona pequeña de rubíes aún en la cabeza porque salió del cuarto a las apuradas. Ella estaba parada cerca de la fuente, mirando al hombre frente a ella. Rafael de Santos, 28 años. Uniforme de guardia real azul de mezclilla y dorado, espada en la cintura, mano izquierda sosteniendo la mano derecha de ella. Mañana te casas, él dijo, voz baja, desesperada. Lo sé, con un hombre que no amas. Lo sé, por alianza política. Lo sé. Ella apretó la mano de él. Rafael, lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no huiste conmigo ayer cuando te lo pedí? O la semana pasada, o hace 3 años, cuando descubrimos que, porque soy infanta. Ella interrumpió. Porque fui criada para servir a la corona. Porque mi padre, tu padre te vende como ganado al imperio. Él protege nuestro reino. Ella soltó la mano de él, se volteó. No lo entiendes, nunca lo vas a entender. Entonces explícame. Rafael dio la vuelta y quedó delante de ella nuevamente. Explícame cómo te vas a casar con un hombre que nunca has visto, mientras duermes a mi lado hace 7 años. A Guadalupe se le fue el aliento. Nosotros nunca dormimos juntos, no físicamente, pero en sueños, en pensamientos. ¿Cuántas noches cerraste los ojos y viste mi rostro? ¿Cuántas veces despertaste llorando mi nombre? Ella no respondió, porque Rafael de Santos acababa de decir la verdad que ella nunca admitió en voz alta. Huye conmigo. Él sujetó el rostro de ella con las 2 manos. Hoy, ahora, tenemos caballos, tenemos oro que he guardado en estos 7 años. Podemos llegar a Francia en 4 días, cambiar de nombre, vivir como gente común. Yo trabajo, tú, seré casada. Mi padre mandará un ejército tras nosotros. Tú serás ejecutado por traición y yo
Entonces que me ejecuten. Rafael juntó su frente con la de ella. Prefiero morir siendo tuyo, a vivir viéndote pertenecer a otro. Guadalupe cerró los ojos. Lágrimas escurrieron por su rostro. Cuando abrió los ojos, había determinación. Prepara los caballos. ¿Qué? Prepara los caballos. Ella besó las manos de él. Te encuentro en el portón norte en 1 hora. Llevo joyas. Vendemos y vivimos 5 años con el dinero. Tal vez 10, tal vez 20. Rafael la besó. Profundo, desesperado. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. 1 hora. Él susurró. 1 hora. Ella confirmó. Consiguieron 31 horas de libertad antes de ser capturados. La visión terminó tan abruptamente como comenzó. Rafael y Guadalupe volvieron a la cocina de la hacienda, jadeando, como si hubieran corrido kilómetros. Guadalupe soltó la mano de él y retrocedió tropezando. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Lo viste? Rafael intentaba recuperar el aliento. ¿Tú también lo viste? Yo vi. Jardín. Palacio. Frío. Ella tocó su propio rostro. Yo sentí el frío. Rafael, lo sentí. Toledo. Marzo de 1525. Lo sé porque investigué. Aquella noche, la infanta Guadalupe de Castilla huyó del palacio con Rafael de Santos. Fueron capturados 31 horas después. Y entonces, Guadalupe ya sabía la respuesta. Ella no sabía cómo, pero lo sabía. Entonces él fue ejecutado. Ella susurró. Y yo fui mandada a un convento. Y morí 3 meses después. Rafael asintió lentamente. Morimos y volvimos. Guadalupe se sentó en el suelo de la cocina. Simplemente se derrumbó, espalda contra el armario, manos temblando. Esto no puede estar pasando. Esto no es real. Reencarnación no existe. Vidas pasadas no existen. Yo soy Guadalupe Vargas. Tengo 29 años. Soy madre soltera. Vivo en tu cuarto de servicio. Yo no soy princesa. Nunca lo fui. Rafael se sentó al lado de ella en el suelo. Arreglas flores en un patrón que fue usado solo por la realeza española del siglo XVI. Patrón que fue olvidado hace 400 años. ¿Cómo lo sabías? No sé. Tienes una marca de nacimiento idéntica a la marca en el retrato de una princesa muerta hace 500 años. ¿Coincidencia? Tiene que ser. Soñaste conmigo antes de conocerme. Soñaste que yo moría en armadura. Rafael de Santos fue decapitado usando armadura ceremonial. ¿Cómo lo sabías? Guadalupe cubrió su rostro con las manos. Para. No puedo, porque esto es real, y tú sabes que lo es. Ella quitó las manos de su rostro. Lo miró. Si esto es real, si nosotros realmente fuimos esas personas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué volvimos? ¿Por qué ahora? Tal vez para terminar lo que no terminamos. Rafael sujetó la mano de ella nuevamente. O para corregir lo que salió mal. O para cumplir una promesa. ¿Qué promesa? La que hiciste cuando me viste por última vez en la prisión. Guadalupe se congeló. ¿Cómo sabes eso? Porque lo recuerdo. Guadalupe, no completamente, no todo el tiempo. Pero cuando te miro, recuerdo fragmentos, como pedazos de vidrio roto. Y uno de los pedazos más nítidos es tu mano sujetando la mía a través de las rejas de hierro. Y tú diciendo que me reconocerías en cualquier vida, incluso si yo fuera rey y tú mendiga. Ella comenzó a llorar. Y tú dijiste que me verías como reina. Ella susurró. No importaran los trapos que usara.
Rafael limpió las lágrimas de ella con el pulgar. Lo vi. En el primer día, cuando entraste con el uniforme rasgado y el bebé en brazos, vi la corona, vi el vestido de seda, vi la reina que fuiste. Se quedaron sentados en el suelo de la cocina, apoyados en el armario, manos entrelazadas, mientras el sol nacía por la ventana. Hasta que Guadalupe preguntó, ¿qué hacemos ahora? Rafael no tenía respuesta, pero el padre Ignacio sí. Él llegó 2 horas después, con una maleta de cuero antigua y expresión grave. Ustedes dos necesitan respuestas. Yo tengo un método. No es científico. No es totalmente aceptado por la Iglesia, pero funciona. ¿Qué método? Rafael preguntó. Regresión hipnótica. El padre Ignacio abrió la maleta. Ya he hecho esto con 3 personas en los últimos 20 años. Casos similares. Personas que alegaban recordar vidas pasadas. En 2 casos, fue autoengaño. Memorias falsas creadas por el cerebro. En el tercer caso, él se detuvo. ¿Fue real? Fue inexplicable. La mujer, bajo hipnosis, habló en arameo por 10 minutos. Lengua muerta hace 2000 años. Ella tenía escolaridad de 5º grado y nunca salió de Oaxaca. No había forma de que ella supiera arameo. ¿Y qué descubrió? Que hay cosas que la ciencia aún no explica y que la Iglesia, en su sabiduría, deja espacio para misterios. El padre Ignacio miró a los dos. ¿Quién quiere ir primero? Guadalupe levantó la mano. Yo. La sesión de hipnosis ocurrió en la biblioteca de la hacienda. Cortinas cerradas, luz baja, Guadalupe acostada en el sofá de piel. El padre Ignacio sentado al lado con una grabadora digital encendida. Rafael observando de lejos, tenso. Guadalupe, ¿estás relajada? Lo estoy. Voy a contar de 3 hasta 1. Cuando llegue a 1, estarás en el día más importante de tu vida anterior. La vida antes de esta. ¿Lista? Lista. 3, 2, 1. Silencio. Después, Guadalupe comenzó a hablar, pero no era su voz. Era una voz más grave, más formal, con un acento que ya no existía. ¿Dónde estás? Toledo. Convento de Santa Clara. Celda número 7. ¿Qué fecha? 3 de junio de 1525. ¿Qué estás haciendo? Muriendo. Rafael sintió un escalofrío. ¿Por qué? Porque no puedo comer. Porque toda la comida que entra en mi boca sabe a ceniza. Porque vi al hombre que amo ser decapitado hace 87 días. Y desde entonces no consigo vivir. El padre Ignacio miró a don Rafael. Después volvió a ver a Lupita. ¿Cómo se llamaba él? Rafael de Santos, hijo de campesinos, ascendido a guardia real a los 25 años por salvar mi vida. Mi amor por 7 años. Mi único amor en 23 años de existencia. ¿Qué le ocurrió? Fue ejecutado por traición a la corona, por haber huido conmigo, por haberme amado por encima de la obediencia al rey. ¿Te arrepientes? La voz de Lupita se mantuvo firme, fuerte. Jamás. Prefiero morir sabiendo que fui amada de verdad, a vivir 100 años siendo propiedad de un hombre que me ve como moneda de cambio. ¿Hay algo que quisieras decir? ¿Algo que no dijiste? Sí. Lupita, aún bajo hipnosis, giró la cabeza como si mirara a alguien invisible. Rafael de Santos. Si existen otras vidas además de esta, te juro que voy a encontrarte. Voy a reconocerte. No importa si eres rey y yo mendiga. No importa si pasan 1000 años. Mi alma conoce la tuya. Y promesas hechas por el alma
no mueren con el cuerpo. Lágrimas corrían por su rostro. El padre Ignacio hizo una señal a don Rafael para que se quedara quieto. Lupita, ¿hay algo más que quieras decir? Sí. Su voz cambió nuevamente. Se volvió formal, antigua, como si recitara algo. Y entonces, ella comenzó a hablar en español del siglo XVI, arcaico. Una estructura gramatical que ya no se usaba. Por edicto real de Su Majestad Fernando III, rey de Toledo, bajo autoridad divina concedida por Dios y por la Santa Iglesia Católica, se declara que Rafael de Santos, nacido en San Martín de la Vega en el año de Nuestro Señor de 1497, hijo de Miguel de Santos y Teresa Rodríguez, sirviente de la corte real, es culpable de traición a la corona, conspiración para romper la alianza sagrada entre el Reino de Toledo y el Sacro Imperio Romano Germánico, y seducción de la infanta Guadalupe de Castilla con intención de deshonra y fuga. El padre Ignacio estaba pálido. Lupita continuó. Sentencia: muerte por decapitación en la plaza pública de Toledo, a ser ejecutada el día 8 de marzo de 1525 al mediodía. Que su alma encuentre el perdón divino que su traición terrenal no merece. Firmado Fernando III, rey de Toledo. Testificado obispo Alfonso Méndez de la Cruz. Sellado 3 de marzo de 1525. Ella paró. Silencio absoluto en la biblioteca. El padre Ignacio apagó el grabador con mano temblorosa. Lupita, voy a contar del 1 al 3. Cuando llegue al 3, vas a despertar descansada y vas a recordar todo. 1, 2, 3. Lupita abrió los ojos. Se sentó inmediatamente. Yo dije cosas. ¿Qué dije? Recitaste. Don Rafael estaba de pie ahora, con la voz ronca, palabra por palabra, coma por coma, el edicto de ejecución de Rafael de Santos. Un documento que solo existe en el archivo lacrado de la Catedral de Toledo. Un documento al que ni siquiera yo he conseguido acceso completo. Apenas un resumen académico. El padre Ignacio estaba hojeando un libro antiguo que sacó de su maleta. Encontró la página que buscaba. Leyó en voz alta. Conforme al registro parcial del archivo de la Catedral de Toledo. Documento 1525 RT 047. El edicto real de ejecución de Rafael de Santos contiene las siguientes informaciones verificables. Fecha de la sentencia 3 de marzo de 1525. Ejecución 8 de marzo de 1525. Crimen de traición. Testificado por el obispo Alfonso Méndez de la Cruz. Él miró a Lupita. Acabas de recitar la versión completa de un documento al que solo 3 historiadores en el mundo entero han conseguido acceso parcial. ¿Cómo? Lupita estaba temblando. No sé. Te juro que no sé. Yo nunca estudié historia. Apenas terminé la prepa. Yo no. ¿Lo recuerdas? Lupita. Don Rafael se arrodilló frente a ella. Tu alma lo recuerda. Aunque tu mente no lo sepa, tu alma lo sabe. Esto es real. Ella susurró. Todo esto es real. Lo es. El padre Ignacio cerró el libro. Y ahora, ustedes dos necesitan decidir qué van a hacer con esa verdad. Don Rafael miró a Lupita. ¿Tienes miedo? Estoy aterrorizada. Ella admitió. Porque si esto es real, si nosotros realmente fuimos esas personas, entonces, lo que nos separó antes, puede separarnos de nuevo. Don Rafael completó. Sí. Oh. El padre Ignacio se levantó. Ustedes pueden hacer diferente esta vez. Pueden elegir un final diferente. ¿Cómo?
Ella era reina. Él era un simple campesino. La barrera era intransitable. Su amor era prohibido. La sociedad los destruyó. El padre miró a los dos. Pero ustedes ya no son reina y campesino. Ustedes son dos personas libres, en un siglo que permite que el amor exista independiente de la clase social. Las barreras externas ya no existen. Las únicas barreras ahora son internas. Don Rafael extendió la mano hacia Lupita. Sin barreras esta vez. Ella miró su mano, después su rostro, y vio lo que Lourdes había visto. La forma en que él la miraba, como si ella fuera la única persona real en el mundo. Tomó su mano, sin barreras, pero la realidad no sería tan gentil, porque 3 días después, cuando don Rafael estaba en el despacho revisando contratos, recibió una llamada de su exesposa. Supe que estás viviendo con la empleada. La voz de Mónica era fría. Una pobrecita con un bebé. Muy noble de tu parte. Rafael, muy caritativo. No es caridad, ¿Es qué? ¿Amor? Ella rió. Por favor, eres incapaz de amar. Por eso nuestro matrimonio fracasó. No tienes corazón. Tal vez no lo tenía, hasta conocer a la persona correcta. Silencio. Después, Mónica dijo algo que heló a don Rafael hasta los huesos. Sabes que conozco a la mitad del consejo de tu grupo hotelero. Sabes que me adoran. Sabes que, si yo sugiero que estás teniendo un colapso mental, viviendo con una empleada pobre por un delirio romántico, cuestionando tu capacidad de liderar una empresa billonaria, ellos van a escuchar. No harías eso. No, pruébame. Y colgó. Don Rafael se quedó mirando el teléfono. Por primera vez en 500 años. Tuvo miedo de perder a Lupita nuevamente. Si no has sentido escalofríos hasta ahora, si esta historia no ha removido algo profundo en ti, tal vez sea hora de preguntar ¿por qué? Porque conexiones así, que atraviesan siglos, que desafían la muerte y el tiempo, deberían hacer que cualquiera cuestione lo que realmente importa. ¿Qué harías tú para proteger a alguien que esperó 500 años para reencontrar? ¿Hasta dónde llegarías? Don Rafael bajó al cuarto de servicio de Lupita a las 23:00. Tocó la puerta. Ella abrió. Luna dormía en el Moisés detrás de ella. Necesitamos hablar. Él le contó sobre la llamada, sobre la amenaza, sobre el consejo que podría destituirlo de la presidencia de la empresa si pensaran que estaba inestable. Lupita escuchó todo en silencio. Cuando él terminó, ella dijo apenas, «Me voy». «¿Qué? No, Rafael, construiste un imperio. No voy a dejar que pierdas todo por mi causa. No otra vez. Otra vez. Hace 500 años. Perdiste tu vida porque me elegiste. No voy a dejar que pierdas tu empresa ahora. Guadalupe, no». Ella fue firme. «Mañana mismo busco otro empleo, otro lugar para vivir». Le dices al consejo que fue temporal, que ya me fui, que está todo bajo control. ¿Y si no quiero que te vayas? Entonces eres egoísta. Tenía lágrimas en los ojos. Porque esta vez, Rafael, somos nosotros los que tenemos la elección. No el rey, no la sociedad, nosotros. Y yo elijo protegerte, aunque signifique perderte. Don Rafael la atrajo a sus brazos. Ella resistió por 2 segundos. Después se derrumbó. «Siempre terminamos perdiéndonos, ¿verdad?», lloró en su hombro. «En todas las vidas, algo nos separa. Esta vez no». Rafael sostuvo su rostro entre sus manos. «Esta vez,
No lo permitiré. A la mañana siguiente, don Rafael convocó a una reunión extraordinaria del consejo. 12 personas sentadas alrededor de la mesa de vidrio en el despacho del edificio corporativo del grupo hotelero. Mónica estaba ahí, invitada especial, con una sonrisa venenosa en el rostro. Don Rafael entró a las 9 en punto. Colocó su laptop sobre la mesa, la conectó al proyector y comenzó la presentación más importante de su vida. Señoras y señores, me conocen desde hace 15 años. Construí este grupo con ustedes. Tomé decisiones que multiplicaron nuestro valor de mercado por 20. Nunca he fallado. Nunca he vacilado. Siempre he puesto a la empresa en primer lugar. Silencio absoluto. Pero hoy, por primera vez, voy a poner algo por encima de la empresa. Alguien. Mónica se inclinó hacia adelante, insatisfecha. Pensaba que iba a renunciar. En vez de eso, don Rafael abrió un archivo en su laptop. La primera imagen apareció en la pantalla gigante detrás de él. Un retrato de 1524, Guadalupe de Castilla. Ojos color miel, marca en la muñeca. Al lado, una foto actual de Guadalupe Lupita Vargas. Mismos ojos, misma marca. Ella es Guadalupe Vargas. Trabaja en mi hacienda Domínguez desde hace 3 semanas. Algunos de ustedes ya han escuchado rumores sobre ella. Que vive conmigo, que es humilde, que tiene un bebé, que estoy teniendo un colapso mental. Don Rafael hizo una pausa. No estoy teniendo un colapso mental. Estoy teniendo un despertar. Y voy a mostrarles el porqué. Por los siguientes 45 minutos, don Rafael presentó evidencias. Un arreglo de flores con el código real del siglo XVI. El testimonio del padre Ignacio. Fotos del salón virreinal. Grabación de la hipnosis regresiva con Lupita recitando un edicto real. Comparación de las marcas de nacimiento. Documentos históricos. Y al final, mostró algo que ni Lupita sabía que él había conseguido. Don Rafael había viajado nuevamente a Toledo hacía 3 días, en secreto. Fue hasta el convento de Santa Clara, ahora museo. Pidió acceso a los archivos originales del convento. Necesitó una autorización especial. Pagó una tarifa absurda. Esperó 6 horas, pero lo consiguió. El acta de defunción original de 1525, Guadalupe de Castilla, escrita a mano en tinta desbotada, pero aún legible. Don Rafael proyectó la imagen en la pantalla y leyó en voz alta. En 3 de junio del año de Nuestro Señor de 1525, falleció la infanta Guadalupe de Castilla, hija de su majestad Fernando III, rey de Toledo, después de 94 días de ayuno voluntario en el convento de Santa Clara. La infanta rehusó la absolución, rehusó los sacramentos. En sus últimos momentos de lucidez, pidió que estas palabras fuesen registradas. Cito textualmente Rafael de Santos: cumpliré mi promesa. Mi corazón te reconocerá en cualquier vida. Espera por mí, volveré para ti. Juro por mi alma inmortal que te encontraré nuevamente. No importa si pasan 500 años, no importa si los papeles se invierten, te reconoceré, siempre. Don Rafael apagó el proyector. Se giró hacia el consejo. 500 años después, ella cumplió su promesa. Me encontró, me reconoció, contra toda probabilidad, contra toda lógica. Almas que se amaron hace 5 siglos se reencontraron. Él miró directamente a Mónica. Pueden pensar que estoy loco. Pueden votar por mi destitución. Pueden quitarme de esta silla.
pero no pueden quitar la verdad. Y la verdad es que algunas conexiones trascienden el tiempo, la muerte y la racionalidad. Don Rafael colocó una carta sobre la mesa. Esta es mi carta de renuncia. Si ustedes creen que esto me hace inadecuado para liderar, lo acepto, pero no voy a elegir entre ella y la empresa. No de nuevo. Hace 500 años, la elegí a ella y morí. Esta vez, la elijo a ella y vivo, con o sin ustedes. Silencio absoluto por 30 segundos. Después, el miembro más antiguo del Consejo, don Ortega, 72 años, se levantó. Rafael, estás despedido. Don Rafael asintió. Lo esperaba, pero don Ortega no había terminado. Estás despedido de ser un workaholic sin vida personal, de ser un hombre que pone las planillas por encima de las personas, de ser un empresario frío que respetábamos, pero nunca amábamos. Él extendió su mano. Y estás recontratado como un ser humano completo que finalmente entendió que el éxito sin amor no es éxito, es solo supervivencia. Don Rafael miró la mano extendida. No entendía. Nosotros votamos. El viejo sonrió. 12-0. Más un voto consultivo de tu exesposa que, sorprendentemente, también votó a favor. Don Rafael miró a Mónica. Ella tenía lágrimas en los ojos. Nunca conseguí que me miraras del modo en que la miras a ella. Mónica limpió sus ojos. Te odio por eso, pero también la envidio, porque ella consiguió algo que nadie consiguió. Hacerte sentir. Ella se levantó. No lo arruines esta vez, Rafael. 500 años es demasiado tiempo para esperar. Y salió de la sala. Don Rafael se quedó allí, parado, sosteniendo la carta de renuncia que ya no necesitaría. Don Ortega puso su mano en su hombro. Ahora, ve a buscar a tu reina y tráela a cenar con nosotros. Queremos conocer a la mujer que derritió el corazón de hielo de Rafael Domínguez. Algunas historias deberían ser imposibles, pero suceden. Algunas promesas deberían morir con el cuerpo, pero sobreviven. Y habrá gente que pensará que esto es ficción, pero habrá gente que lo reconocerá, porque ya lo sintió, ya miró a alguien a los ojos y pensó, te conozco de antes. Y es para esas personas que esta historia existe, para decirles, no estás loco, tienes razón. Don Rafael llegó a casa a las 2 de la tarde. Lupita estaba en la recámara haciendo maletas. Ella se giró cuando él entró, ojos rojos de llorar. Ya encontré un departamento. Es pequeño, en un barrio feo, pero no lo vas a necesitar. Don Rafael sacó la ropa de la maleta y la colocó de nuevo en el armario. No vas a ir a ningún lado, Rafael. Ya hablamos. No voy a dejar que tú. El consejo votó 12-0 a favor de nosotros. Ellos saben, vieron las pruebas y nos apoyan. Lupita se sentó en la cama. ¿Cómo? Les mostré todo. Don Rafael se sentó al lado de ella, incluyendo algo que ni tú sabes. ¿Qué cosa? Él sacó un sobre del bolsillo. Una copia del acta de defunción de ella, del convento de Santa Clara de 1525. La abrió y leyó las últimas palabras registradas. Cuando terminó, Guadalupe estaba llorando. ¿Yo realmente dije eso? Sí, don Rafael le sujetó la mano. Y cumplió. 500 años después, volviste y me encontraste con uniforme de mezclilla rasgado y bebé en brazos. Y te reconocí. Vi a la reina bajo los harapos, exactamente como prometí que vería. Se quedaron sentados en la cama, manos entrelazadas,
mientras Luna jugaba en el suelo con bloques de madera. Guadalupe rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora? Don Rafael sonrió. Ahora hacemos diferente. No huimos, no nos escondemos, vivimos abiertamente, sin miedo. ¿Cómo? Don Rafael se arrodilló en el suelo frente a ella. Sacó una cajita pequeña de terciopelo del bolsillo. La abrió. Dentro había un anillo antiguo, oro desgastado por el tiempo, una piedra roja pequeña en el centro. Eso. Guadalupe tocó el anillo con un dedo trémulo. ¿De dónde? Un anticuario en Toledo dijo que es del siglo XVI, vendido por una familia que estaba limpiando una herencia antigua. Lo vi y sentí que debía comprarlo. No sabía por qué en ese momento. Ahora lo sé. Don Rafael sacó el anillo de la caja. Guadalupe de Castilla esperó 500 años para casarse con el hombre que ama. Guadalupe Vargas, ¿aceptas casarte conmigo? Ella lo miró. Después miró a Luna, luego miró el anillo y dijo la única cosa que podía decir: acepto. Por segunda vez, la boda se celebró 6 meses después, en Toledo, en la capilla de San Miguel, la misma capilla donde la infanta Guadalupe de Castilla fue bautizada en 1502, 37 invitados, la mitad del consejo de la empresa, el padre Ignacio oficiando, Lourdes llorando en la primera fila, Luna, con 2 años, caminando con los anillos en un almohadón de terciopelo. Y cuando el padre preguntó: Guadalupe Vargas, ¿aceptas a Rafael Domínguez como esposo? Ella miró al hombre frente a ella, vio al guardia real de 1525, vio al empresario de 2025, vio todas las vidas entre una y otra y respondió con voz firme: acepto. Por segunda vez. Los invitados rieron, pensando que era un chiste romántico. Solo 4 personas en la capilla sabían que no lo era. La luna de miel fue en Toledo. Obviamente, don Rafael tenía negocios que hacer allí de todos modos. 2 semanas después de la boda, anunció la creación de la Fundación Guadalupe de Santos, con una dotación inicial de $50 millones. Misión: apoyar a madres solteras en situación de pobreza con vivienda, guardería, capacitación profesional y microcréditos para emprendimiento. Primera unidad, Toledo. Segunda, Ciudad de México. Plan de expansión, 20 ciudades en 5 años. Guadalupe fue nombrada directora ejecutiva. Ella aceptó con una condición: que la mitad de las vacantes de empleo creadas por la fundación fueran destinadas a mujeres que trabajaban como empleadas domésticas y querían cambiar de profesión. Don Rafael concordó. Y 6 meses después de la fundación, Guadalupe recibió una llamada del Museo Provincial de Toledo. La directora tenía una propuesta. El museo quería crear una exposición permanente sobre mujeres olvidadas de la realeza española. Querían que Guadalupe fuera curadora, salario compatible, vivienda en Toledo provista. Y la pieza central de la exposición sería la historia de la infanta Guadalupe de Castilla y Rafael de Santos. La historia real. Con todas las evidencias, Guadalupe aceptó. En los 2 años siguientes, se sumergió en archivos, bibliotecas, catedrales y conventos, descubrió cartas, diarios, registros judiciales, testimonios de sirvientes que estaban en el palacio la noche de la fuga, y montó una exposición que contaba, por primera vez, la historia completa del amor prohibido entre una princesa y un guardia, que eligieron 31 horas de libertad juntos en vez de una vida entera separados por obligación. La exposición abrió en marzo de 2027, exactamente 502 años después de la ejecución de Rafael de Santos. El día de la inauguración,
Guadalupe estaba frente al retrato de 1524 de la infanta, cuando sintió una mano pequeña sujetar la suya. Luna, ahora con 4 años, ojos curiosos fijos en el retrato. ¿Quién es, mamita? Más Guadalupe Gesito. Es una princesa que vivió hace mucho tiempo. Luna inclinó la cabeza, miró el retrato. Después miró a Guadalupe. ¿Eres tú? Guadalupe sintió un escalofrío. ¿Por qué crees eso, mi amor? Porque yo recuerdo. Luna apuntó a la marca en la muñeca de la infanta en el retrato. Tú tenías esa marca, y el tío Rafael apuntó a un cuadro menor al lado, una ilustración del guardia real. Era él. Ustedes se amaban y tuvieron que huir, pero los agarraron. Guadalupe se arrodilló al lado de su hija. Luna, ¿quién te contó esto? Nadie. Yo recuerdo de antes. ¿De antes de qué? ¿De antes de que yo fuera Luna, cuando yo era otra persona? Don Rafael, que había llegado en ese momento, escuchó la última frase, intercambió una mirada con Guadalupe y ambos entendieron: las almas no viajan solas, ellas vuelven juntas. Aquella noche, después de que Luna se durmiera, don Rafael y Guadalupe se quedaron en el balcón del apartamento en Toledo, mirando las estrellas. ¿Crees que ella? Don Rafael comenzó, creo. Guadalupe completó. No sé quién era, pero era alguien conectado a nosotros. Tal vez una hija que nunca tuvimos, tal vez una amiga, tal vez una sirvienta que murió protegiéndonos, pero estaba ahí y volvió con nosotros. Don Rafael la atrajo hacia sí. Entonces, esta vez, lo hacemos bien. La criamos sabiendo la verdad, sin miedo, sin vergüenza, y fue lo que hicieron. Luna creció sabiendo que había vivido antes, que las almas se reconocen, que el amor verdadero no muere, solo espera. 5 años después de la inauguración de la exposición, Guadalupe recibió un correo electrónico de una mujer de Japón. La mujer decía que visitó la exposición durante un viaje a Toledo, vio el retrato de la infanta y lloró sin entender por qué. Volvió a Tokio y comenzó a tener sueños vívidos con la España del siglo XVI, con un palacio, con un hombre de uniforme, con una fuga, con una prisión. Investigó su árbol genealógico, descubrió que tenía una ancestral española del siglo XVI, sirvienta de la corte real de Toledo. Nombre: Isabel Santos, hermana de Rafael de Santos. La mujer terminaba el correo electrónico con una pregunta. ¿Cree que es posible que las almas vuelvan en grupos? ¿Que las familias se reencuentren a través de vidas? Guadalupe respondió: no solo lo creo, estoy viviendo la prueba. Hoy, 10 años después de aquella mañana en que Guadalupe entró en la hacienda Domínguez con el uniforme de mezclilla rasgado y Luna en brazos, la exposición Almas que se reencuentran en el Museo de Toledo recibe 300.000 visitantes por año. La mitad va por curiosidad histórica, la otra mitad va porque sintió algo, porque miró a los ojos de alguien y lo reconoció, porque tuvo un sueño imposible, porque sabe, en el fondo de su alma, que ya vivió antes. Y para esas personas, ver las pruebas documentadas de que Rafael y Guadalupe realmente existieron, realmente se amaron, realmente murieron y realmente volvieron, es más que historia, es validación. Es permiso para creer en lo imposible. Es prueba de que las promesas, hechas por el alma, atraviesan siglos. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien y has sentido que lo conocías de antes? En Days, ¿alguna vez has tenido un déjà vu tan intenso que se sintió como un recuerdo real? ¿Alguna vez has amado a alguien con una intensidad que parecía acumulada de varias vidas? Tal vez no estés imaginando cosas. Tal vez tu alma
Simplemente esté recordando. Y si es así, ¿cuál es la promesa que hiciste? ¿Cuál es el amor que juraste reencontrar? Porque el tiempo puede borrar los recuerdos, pero no las promesas. Y 500 años pueden parecer una eternidad, pero para las almas que se reconocen, 500 años es solo un abrir y cerrar de ojos. Don Rafael Domínguez Castillo y Lupita Vargas lo probaron, y su historia, imposible y verdadera al mismo tiempo, existe para recordarte. Una cosa, algunas conexiones, no mueren. Ellas simplemente esperan. Y cuando el momento adecuado llega, cuando las almas finalmente se reencuentran, no importa si una usa un vestido de quinceañera y otra ropas de bodega aurrera, el reconocimiento es instantáneo, el amor inevitable, y esta vez el final puede ser diferente, porque esta vez no hay un don Porfirio para obedecer, no hay una revolución para enfrentar, no hay un paredón esperando, solo hay elección y amor y una promesa cumplida. 500 años después, finalmente,